El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, con el propósito de conocer la importancia que tiene este 52 periodo de sesión ordinario de la Organización de Estados Americanos que se realiza en nuestra capital y donde el anfitrión es nuestro país, el presidente de la República, el señor Pedro Castillo, en su calidad de presidente justamente de la República, recibe a cancilleres, a máximas autoridades de esta parte del continente. Vamos a conversar con el señor Owen Lai González. Él es especialista en temas internacionales de la Universidad Católica, a quien le damos la bienvenida. Señor Owen Lai, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bien, ¿qué importancia tiene esta reunión, esta sesión, este periodo, este 52 periodo ordinario de sesiones de la Organización de Estados Americanos que se realiza en nuestro país, en nuestra capital? Es una muy buena pregunta y quisiera empezar diciendo que esta es una de las reuniones más importantes dentro del sistema interamericano. Es una reunión que se realiza anualmente. Esta es la primera vez que se realiza en el Perú, en la ciudad de Lima, y llama a todos los cancilleres de la región a fin de debatir un conjunto de temas que se convierten en temas prioritarios para la región, y a través de estas reuniones se llegan a un conjunto de acuerdos o declaraciones que luego deberían ser adoptados por el conjunto de los estados, es decir, introducidos a su legislación interna a fin de mejorar aquello que desde la política internacional se entiende como un problema para la región en su conjunto. Ahora, debería regir como una norma internacional. Sin embargo, vemos por la historia del papel que ha jugado la Organización de Estados Americanos, donde parecería que tiene el ojo fijado solamente a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, y un poco que se hacen de la vista gorda con otros problemas latinoamericanos que tenemos, ¿no? Eso, hay que recordar que la organización tiene como diferentes niveles. Un nivel tiene que ver con estas sesiones, como la Asamblea General, donde debaten todos los países un conjunto de temas, y en algunos casos se ha también debatido la situación de la democracia en ciertos países de la región. Hay que recordar que además la Organización de Estados Americanos tiene también mecanismos como la Carta Democrática para aplicar, un conjunto de medidas en el momento en el que se ve la democracia amenazada en algunos países. Y otro es el tema vinculado a la Secretaría General, que es el órgano ejecutivo de la Organización de Estados Americanos, y muchas veces diferentes secretarios generales han tenido distintos énfasis para mirar un conjunto de problemas de carácter de orden democrático en los diferentes estados. Esto no significa que, si bien la voz del secretario general es aquella voz que representa a la organización, en los debates, tanto en el Consejo Permanente como en la Asamblea, no se discuta la situación de otros países, aunque significativamente, como es cierto, por lo menos en los últimos años, hay un foco en los países que usted ha mencionado. Ahora, y esta reunión de la envergadura que tiene de la Organización de Estados Americanos, ¿a qué obliga a los países concretamente? Porque daría la impresión de que se reúnen anualmente en diferentes partes del continente
pero como objetivo único de que no se altere, no se vulnere, digamos así, la democracia, el sistema democrático como tal, ¿no? A ver, hay varias cosas que creo que hay que decir. Lo primero es que la Organización de Estados Americanos es un organismo de integración regional, pero que no tiene carácter supranacional. Entonces, muchas de las decisiones que se toman, si bien son de carácter vinculante para los estados, en muchos de los casos, digamos, el no cumplir con la adopción de los tratados, las convenciones o los acuerdos, no tiene una sanción efectiva en los países. Pero insisto, todas las declaraciones en los diferentes estamentos, esencialmente en la Asamblea General, son documentos que son de carácter vinculante. Y por eso esa asamblea, por cierto, es importante porque se van a dar 3 declaraciones que creo que son de vital importancia para los países en la región. El primero vinculado a la seguridad alimentaria frente a la escasez de fertilizantes y el problema que estamos viviendo con motivo de la guerra iniciada en territorio ucraniano por Rusia. Luego también va a haber otra declaración vinculada a las políticas de salud post-pandemia y otra declaración vinculada a los mecanismos de lucha contra la desigualdad y la discriminación en la región. Y aquí hay que mirar es que en muchos de los diferentes mecanismos de consultas que tiene la OEA, estos debates ya están siendo discutidos, esencialmente aquellos que tienen que ver con los efectos de la salud en la pospandemia y los mecanismos de la lucha contra la desigualdad y la discriminación. A esto último habría que agregar que, por ejemplo, hay una convención contra la discriminación y el racismo que aún está pendiente de firma y de ratificación de la mayoría de los estados en la región. Ahora, yo le decía esta contingencia del tema democrático en el sentido de que recordemos que prácticamente el hecho mismo de que la OEA, sus máximos representantes, no recibieron a una comisión que reclamaban que había habido fraude, prácticamente con eso se selló, digamos así, la validez de las elecciones realizadas el año pasado acá en el Perú. Y era un recurso de un sector de la clase social acá recurrir a esta Organización de Estados Americanos para que se pronuncien. Y a eso lo que me refería es en cierta medida una especie de vigilante. Ha habido procesos electorales ahora último y que se inclinan hacia un sector. Hemos visto los últimos resultados en el Brasil y lógicamente que la actitud misma de la OEA va a tener que ser más amplia, más democrática, digamos así, y respetar pues la decisión de sus habitantes, de esos pueblos que eligen porque están convencidos de que esa es la opción que tienen que tomar políticamente, ¿no? A ver, necesitamos distinguir algunas cosas. La primera, efectivamente, algunos ciudadanos luego de el proceso electoral del año pasado decidieron asistir a la OEA para presentar un recurso, pero aparentemente no conocían bien cuáles son los mecanismos que puede establecerse desde la sociedad civil para establecer un conjunto de recursos, no solamente en procesos electorales, sino también en otros. Entonces yo creo que ahí había un proceso de desconocimiento sobre cómo funcionan los mecanismos para la presentación de recursos dentro de la OEA. Eso es por un lado. Por otro lado, la OEA también tiene el mecanismo de observación electoral y tiene misiones electorales Claro. en casi en todos los procesos electorales en la región, pero estas misiones siempre llegan cuando son solicitadas por el Estado que inicia el proceso electoral. La OEA nunca puede llegar a hacer observación electoral a un Estado que no le permite desarrollar la observación. Y esta observación electoral normalmente lo que se dedica es a mirar que este proceso tenga ciertos niveles de transparencia, es decir, que cumpla con un conjunto de estándares internacionales para garantizar que las elecciones son transparentes, son seguras y respetan los derechos a elegir y ser elegidos de todos los ciudadanos. Ahora,
Y como usted ha señalado, uno de los temas es el problema alimentario que se va a tener ya las consecuencias que se está viviendo ya estas consecuencias. Nosotros tenemos ahora el problema del incremento de la papa y posiblemente su escasez, a pesar que somos uno de los principales productores a nivel mundial. Eh, este escenario, este escenario político, digamos, que se presenta para los países de América Latina, ahora se ha suplantado lo alimentario por otro tema que generó mucho debate hace algunos años atrás, que era el problema del agua, ¿no? El problema del agua como un tema vital para el mundo entero y en particular para América Latina, ¿no? De acuerdo, hay varios temas que discutir en temas de seguridad alimentaria. Esta es una preocupación en la región, esencialmente porque la región de América Latina es por excelencia una región agrícola. Países como el Perú, Brasil, varios países en Centroamérica son potencias en un conjunto de productos alimentarios y tienen, digamos, no solamente para abastecerse a sus poblaciones al interior del país, sino también que son países que somos agroexportadores, como el caso del Perú, que tiene una importante contribución al PBI a través de la agroexportación. El uso de fertilizantes, que es una discusión también sobre qué tan importantes son estos fertilizantes químicos y naturales, y yo no voy a entrar en esa discusión ahora, pero los fertilizantes en el esquema de negocio para la agricultura nacional, pero también para la agricultura de la agroexportación, son importantes porque entregan mayor rentabilidad al proceso, a todo el proceso, digamos, a la cadena de valor de siembra y cosecha de los productos. Frente al conflicto en territorio ucraniano, lo que se ha vivido es un aumento del precio de los fertilizantes, que está afectando de manera significativa no solamente la productividad en la región en términos de cuántos productos agrícolas se pueden cosechar al final del proceso, sino también que eso se identifica como un problema de seguridad alimentaria. Y en una región que es una de las regiones más desiguales en el mundo, necesitamos tener un foco para saber cómo los estados en las Américas van a poder enfrentar de manera conjunta, es decir, de manera cooperativa, el problema de seguridad alimentaria y con un foco esencialmente en aquellas personas que sufren mayor desigualdad. Es decir, para no permitir que ciudadanos americanos, es decir, aquellos que viven en todo el continente, puedan sufrir en principio de desnutrición y que las personas que sufren mayor desigualdad no puedan morir por falta de alimentos. Entonces, esta es parte de la preocupación y de los temas que se van a discutir en esta 52 Asamblea de la OEA aquí en Lima. Bueno, parecería que esto sería simplemente un saludo a la bandera, porque cada país aplica su política agraria de acuerdo a cómo ve, si es que tiene política agraria, o simplemente no hacen nada o hacen muy poco, y al final de cuentas, pues, ahí está el ejemplo nuestro, el ejemplo de otros países que no se avancen en este sentido, ¿no? Para muchos, como usted ha señalado, somos productores, somos países agrícolas y es penoso que estemos atravesando que sea un punto de la agenda el tema alimentario, ¿no? Ahí lógicamente que está pasando algo, ¿no? Efectivamente, en varios países de la región las políticas de seguridad alimentaria, es decir, no solamente las políticas vinculadas al proceso agrícola de, digamos, siembra, de cosecha, sino las políticas de seguridad alimentaria han tenido mucho déficit. Es decir, tenemos todavía una gran cantidad de la población en América Latina, especialmente en América Latina y el Caribe, que no pueden cubrir sus necesidades básicas en términos de alimentación, es decir, tener las calorías y las proteínas suficientes como para poder desarrollarse. Esta es una situación especialmente compleja en niños, niñas,
en sus primeros años de vida. Por eso en la región hay también un índice preocupante de desnutrición crónica infantil y que tiene un impacto en el desarrollo de las habilidades cognitivas de estos niños y niñas, ¿no? Que probablemente en su vida adulta y productiva no puedan rendir lo que rendirá cualquier persona normal en su vida adulta, y por supuesto al Estado le costará mucho más capacitar a estas personas para garantizar un cierto nivel de productividad. Esto es aquello que está en el centro del debate, y la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación para que aquellos estados que se encuentren en niveles deficitarios en la estructura de sus medidas o sus políticas para garantizar seguridad alimentaria puedan establecer mecanismos de cooperación con aquellos que tienen un mejor expertise o mayor experiencia en estos temas, ¿no? Esperamos que estos espacios de diálogo sirvan esencialmente para esto, para mejorar la calidad de vida de las personas, aunque, como usted ha señalado, en muchos de los momentos estas políticas no han llegado para decirlo en términos sencillos, o como diría mi abuela, a coger piel o a coger carne, es decir, a llegar a aquellas personas que más lo necesitan. Claro. Ahora, y simplemente se va a debatir este tema, se va a exponer este tema, cada uno va a hablar su realidad, etcétera, pero se va a llevar acuerdos que verdaderamente se cumplan, porque esto es vital, ese punto es vital para América Latina, al margen del tema de los derechos humanos en Cuba, en Nicaragua, qué sé yo. Acá el tema es la alimentación, o sea, ahora la gente no puede pagar 7 soles, casi $2, o casi $2, el precio del kilo de la papa, imposible, ¿no? Sí, yo considero que esto es vital. De hecho, esta segunda 52ª sesión tiene un foco en los temas de desigualdad, ¿no? Y por supuesto la seguridad alimentaria es uno de los temas vinculados para generar mayor igualdad entre los habitantes o los ciudadanos que se encuentran en todo el continente americano. Perdón. Sí, sí. Estos acuerdos, estas declaraciones, como insisto, son declaraciones vinculantes y que permiten, por un lado, a los estados establecer mecanismos de cooperación entre ellos, pero una de las cosas más importantes y que quisiera yo reseñar es que este conjunto de declaraciones son también mecanismos potentes para que la sociedad civil organizada pueda exigir a sus estados el cumplimiento de de estas declaraciones dentro de la Asamblea, pero también aquellas que están relacionadas a un conjunto de mecanismos en los cuales también se discuten estos mismos temas al interior de la organización. Entonces, no es solamente aquello que puede discutirse en el ámbito entre los cancilleres que se encontrarán entre el día de hoy y el día 7 de octubre, sino también, insisto, que estas declaraciones son una herramienta potente para que la sociedad civil pueda ejercer, digamos, mecanismos de incidencia a sus estados a fin del cumplimiento cabal de estas declaraciones y estos compromisos de carácter internacional que establecen los estados en cada una de estas reuniones. Finalmente, usted habló de un tercer tema, ¿no?, que es relacionado con el tema de los derechos, o se va a debatir en cierta medida el tema de género. No le entendí bien el tercer punto. Sí, insisto, esta reunión va a tener 3 declaraciones, aquella referida a la seguridad alimentaria y su vinculación con la escasez de los fertilizantes, los temas vinculados a las políticas de salud post-pandemia, y esa es una discusión también importante, claro que sí, porque se tiene que discutir cómo los diferentes estados están cumpliendo los diferentes tratados, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el sistema interamericano vinculado a los derechos humanos y esencialmente el derecho a la salud, que establece tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el sistema interamericano que los estados están obligados a garantizar el mejor estado de salud física y mental de sus ciudadanos, por un lado. Y entonces la pandemia ha desnudado un conjunto de problemas importantes y de carácter estructural en los estados y cómo estos no están cumpliendo los estándares internacionales para
garantizar el derecho a la salud, no solamente vinculado al acceso a los servicios de salud, sino también a la calidad de estos servicios, por un lado. Y también la tercera declaración estará vinculada a la lucha contra la desigualdad y la discriminación. La discriminación es uno de los problemas más potentes que sufre la región, y esencialmente impacta de manera significativa a los pueblos indígenas y a los pueblos afrodescendientes, y tiene un conjunto de impactos vinculados al ejercicio de los derechos de estos pueblos. Ya diferentes estudios, no solamente de la Organización de Estados Americanos, sino también del Banco Mundial y de el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también de la CEPAL, han dado cuenta de que la pobreza y la desigualdad en América Latina, estudios hechos en los últimos 20 años, desafortunadamente tienen un color de piel, y estos afectan de manera significativa a pueblos indígenas y afrodescendientes. Solamente para poner un dato, tanto indígenas como afrodescendientes, de acuerdo a los estudios del Banco Mundial, son 2.5 veces más propensos de sufrir, por ejemplo, pobreza crónica en la región. Y esto, por supuesto, los niveles de pobreza están asociados también a los niveles de desigualdad que se entrecruzan, por ejemplo, con el conjunto no solamente de acceso a derecho y a la posibilidad del ejercicio de derechos, sino también al acceso de un conjunto de servicios de calidad como la salud, la educación, la seguridad, entre otros. Ahora, ¿esto tiene que ver con el tema de género? ¿Se va a tocar eso? Es muy probable que en esta también se hable de los temas de discriminación de la forma mucho más amplia, para garantizar que, como dice los tratados de derechos humanos dentro del sistema interamericano, se pueda garantizar la igualdad de derechos a cada una de las personas, a cada uno de los ciudadanos, tomando en cuenta el principio de que a igual derecho, digamos, a igual persona, igual derecho. O sea, en la práctica, el tema del debate sobre la desigualdad, sobre el racismo, etcétera, bueno, es cierto que hay en los países latinoamericanos como el nuestro, pero donde más se refleja eso es en el trato que le dan a nuestros conciudadanos latinoamericanos, pues en Estados Unidos, ¿no? Miren, ya diferentes estudios en el Perú hablan sobre cómo la discriminación y el racismo impactan en los pueblos indígenas y afroperuanos. Solamente para entregarle algunos datos, cuando hablamos de afroperuanos, casi el 40%, de acuerdo a un estudio del año 2015 del Ministerio de Cultura, alrededor del 40% de los afroperuanos percibe menos de una remuneración mínima vital, y solamente alrededor del 15% recibe más de 2 remuneraciones mínimas vitales. Y ahí hay un problema de desigualdad. Otro tema vinculado, por ejemplo, también a población afrodescendiente, es que alrededor del 3% de las y los jóvenes afrodescendientes tienen la posibilidad de culminar una educación superior universitaria. Entonces, ese también es un punto de desigualdad, y esta situación, que es de carácter estructural, también lo viven los pueblos indígenas. Pero la discriminación no solamente tiene que verse por motivos de carácter étnico-racial, sino que también existen otras variables que complejizan o elevan el impacto o dimensionan de mayor manera el impacto de la discriminación. Y estamos hablando por motivos étnico-raciales, por motivos socioeconómicos, por grupo etario, por identidad de género y por otras variables que se interseccionan y desarrollan, digamos, un impacto mayor en el ejercicio de los derechos de estas personas. Y es por eso que es necesario, y esto seguramente va a ser parte del debate hoy que se está teniendo en este mismo momento, el diálogo entre los estados y la sociedad civil. Este es parte del debate, de mirar cómo de manera interseccional, es decir, todas estas variables que yo he mencionado, incluyendo otras, impactan de manera significativa en la vida de las personas. Y por supuesto hay que garantizar que el principio de igualdad sea para todos los ciudadanos, y mirando cuáles son las medidas que hay que generar para medidas vinculadas a la equidad
que generan igualdad entre las personas al momento del ejercicio de sus derechos. Muy bien, ese es un tema muy debatible seguramente, porque una situación es el problema racial, el problema de la discriminación, y otro problema es el tema de género, el tema ideológico que ha entrado en los debates en los colegios, pero que acá no se asume como debate público, sino, como se dice, metiendo por abajo el debate, pero no abiertamente, ¿no? Ahí daría la impresión de que también hay una especie de hipocresía de la sociedad peruana, que debe afrontar los problemas sociales, como se afronta el problema de la discriminación económica, que no solamente es un problema racial, es un problema de hombres y mujeres, que hay sueldos diferenciados, hay temas de la misma clase social que también, bueno, son marginados en los sueldos por un problema socioeconómico. Pero ¿por qué no se aborda directamente los problemas en nuestro país? Hemos visto la experiencia de las elecciones anteriores, ¿no? Donde se ha expresado al máximo características raciales y conductas de políticos que deberían ser censurados, pero sin embargo la gente eso lo aplaude, lo ve. O sea, no hay una política tampoco de esclarecimiento sobre estos temas. A ver, yo sí creo que se requiere debatir en el espacio público, y entiendas el espacio público como el espacio político y el debate entre los partidos, pero también en los medios de comunicación y en todos los otros espacios donde puede haber diálogo, este conjunto de temas, que no solamente implica la variable género. El género es efectivamente una problemática que hay que analizar, en espacios con expertos, con evidencia, pero también con bastante apertura para escuchar el conjunto de problemas sociales que se viven a partir de los nuevos enfoques sobre el género, que implican, por supuesto, el tema de desigualdad entre hombres y mujeres, y hay problemas como la desigualdad entre salarios entre hombres y mujeres, que es fundamental y que parece no ser parte de la agenda, pero también los problemas vinculados a cómo los temas de identidad de género tienen también sus propias complejidades. Luego están estos otros temas que pueden ser todavía mucho más debatibles, que son parte de otra agenda, pero los temas vinculados a la identidad también son importantes, no solamente por cómo se sienten las personas, sino por el derecho a la identidad, que es uno de los derechos consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en las otras declaraciones vinculadas a los derechos humanos, tanto en el sistema interamericano como en el sistema andino, por ejemplo, y que tiene que ser debatidos con mucha seriedad, con bastante calma y, por supuesto, descartando un conjunto de prejuicios sobre estos temas, porque en la mayoría de los países estos se convierten en problemas públicos que deben ser atendidos por cada uno de los gobernantes. Muy bien, muy agradecido al doctor Owenlay González. Él es analista internacional de la Universidad Católica, por haber conversado sobre estos temas, y estaremos a la expectativa, pues, de lo que pueda suceder en las 52 sesiones ordinarias de la Organización de Estados Americanos. No sé si quiere agregar algo. Yo muchísimas gracias por la invitación, y estaré dispuesto quizá a comentar luego que termine esta 52ª Asamblea General de la organización, a fin de poder hablar un poco sobre los resultados en estos 3 temas que son fundamentales para la vida de cada uno de los ciudadanos en nuestra región. Muchísimas gracias. Sí, porque ha quedado pendiente que la correlación de fuerzas a nivel de América Latina ha variado en los últimos años, ¿no? Y tiene que ver mucho con la composición de lo que es la OEA ahora, ¿no? Sobre todo tiene que ver con cómo se votan algunas cuestiones de carácter político, pero también sobre algunos temas vinculados a la desigualdad, la discriminación y otros, ¿no? El sistema interamericano es un sistema complejo por el conjunto de organismos que tiene al interior y las diferentes discusiones. Insisto, aún la Convención sobre el Racismo y la Discriminación está pendiente aún de firma. De hecho, por firma por parte del Perú también su adhesión.
Perfecto. Muchas gracias. Estaremos molestando su atención próximamente. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio. Aquí les contamos una experiencia de éxito en algún punto